Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y es increíble, amados, cómo en estos dos versículos se resume nuestra vida o la verdad de la vida del creyente. Las bases, el fundamento, por lo cual usted es un creyente. Amén. Pablo comienza en estos dos versículos haciendo una extraña declaración. Y en la primera parte del versículo 16 él dice: porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Verdad? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Mire cómo comienza a escribirles a estos cristianos que, dicho sea de paso, él no los conocía personalmente, ¿verdad? No era una iglesia que había sido fundada por el apóstol Pablo, pero creo yo que a través de la revelación del Espíritu Santo él estaba escribiendo por algo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Y Pablo está diciendo a estos hermanos que estaban allí en Roma: hermanos, yo quiero ir a Roma, a predicarles el Evangelio porque no me avergüenzo del Evangelio, ¿verdad? Ahora, esta declaración, si la vemos en el contexto de las experiencias que tuvo el apóstol Pablo, humanamente, y digo, afirmo, humanamente, no espiritualmente, humanamente podría verse como algo extraño. Porque ustedes, los que son fanáticos de determinados cuadros de fútbol, ¿verdad? Aquellos que dicen, bueno, acá es Cerro, ¿verdad? Cerro, Peñarol es el otro acá, ¿no? No. Ustedes se glorían cuando esos cuadros están jugando bien, ¿verdad? ¿Sí o no? Y cuando esos cuadros están jugando mal, como que no quieren ni nombrarlo. Algunos dicen, no, yo soy muerto igual, aunque... Pero uno como que se gloría cuando las cosas van bien, ¿sí o no? ¿Cuántos se glorían? Ah, mi hijo tiene buenas calificaciones, pero cuando no están así ya no empiezan a publicar nada, ¿verdad? Y acá el apóstol Pablo está pasando algo parecido. El apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Y el apóstol Pablo, sin embargo, con lo que había experimentado, lo que había vivido, él tendría todas las razones de este mundo para verdaderamente avergonzarse del Evangelio. Hablando humanamente, ¿verdad? Por las situaciones que él vivió durante ese tiempo que él estaba predicando el Evangelio. Yo quiero que usted entienda, lo que vivió el apóstol Pablo no es lo que están viviendo hoy los superapóstoles que ustedes escuchan. ¿No? Van por naciones y los esperan con limusinas y viajan, ¿verdad?, en aviones privados y los esperan con autos de marca. No, el apóstol Pablo no tiene la oportunidad en su experiencia de contar ninguna vivencia de estas. El apóstol Pablo había sido apresado en Filipos. Fue preso por predicar el Evangelio. También fue expulsado de Tesalónica, ¿no? Fue sacado en secreto de Damasco. Lo querían golpear, lo querían apedrear. ¿Y qué hicieron sus seguidores, sus discípulos? Lo metieron en una canasta y con una cuerda lo bajaron por la muralla de la ciudad para que no lo mataran. Pablo tuvo que ser escoltado para salir de la ciudad de Berea, una ciudad de Grecia, porque también lo querían golpear. Fue burlado en Atenas. Fue considerado un imbécil en Corinto. Pablo fue apedreado y dejado por muerto en la ciudad de Listra, una ciudad de Turquía. También fue acusado de blasfemia en Jerusalén, donde casi lo matan a golpes. Yo no sé usted, hermano, pero me parece que es medio nocivo el trabajo del apóstol Pablo. Creo que toda persona humanamente que no tuviera tan convencido de su obra, del amor de Cristo, no tuviera esa convicción que el apóstol Pablo tenía,
estaría pensando, este trabajo no es para mí. Este trabajo me está haciendo insalubre para mi salud física y emocional. No ha habido un lugar donde yo vaya o me quieran matar o me traten de blasfemo. No la estaba pasando muy bien el apóstol Pablo. Pero sin embargo él comienza estas palabras hacia estos cristianos que estaban en Roma diciéndoles: no me avergüenzo del Evangelio, ¿verdad? Por otra parte, el cristianismo en ese punto de la historia tenía mala reputación. Estamos viendo por qué Pablo, él dijo, no me avergüenzo del Evangelio. Entonces, ¿de qué tendría que gloriarse? Los cristianos en ese punto de la historia no tenían buena reputación en todo el Imperio Romano. ¿Saben por qué? Porque los cristianos eran acusados de ateos. Eran los únicos que no iban a los templos a adorar a los dioses del Olimpo. Los cristianos también eran considerados un peligro para la estabilidad política del imperio. Porque esa estabilidad política estaba relacionada con la adoración al emperador como una persona divina. Roma permitía cualquier religión, cualquier dios que usted quisiera llevar, siempre y cuando usted tuviera decidido a postrarse ante el César y reconocer que el César era una divinidad. Y los cristianos no estaban dispuestos a esto. Ellos a lo único que estaban sometidos o que querían someterse era a la autoridad de Jesucristo. Y no querían postrarse ante nadie más. Por lo tanto, eso produjo una persecución en Roma. Lo tercero que vemos en este contexto que estaban viviendo aquellos cristianos romanos, a los cuales Pablo le decía, no me avergüenzo del Evangelio, era que el mensaje del Evangelio para esta cultura greco-romana era algo como absurdo. Porque todos sus dioses eran dioses que habían nacido en lugares sobrenaturales, dioses superpoderosos, que jamás un ser humano se le hubiese ocurrido enfrentarlos. Sin embargo, el Evangelio presentaba como un Dios a Jesucristo, un carpintero judío que fue nacido en una pequeña aldea de Palestina. No solo eso, sino que este carpintero judío fue condenado a la cruz por un procurador romano, y la cruz en ese entonces era algo vergonzoso. La cruz en ese entonces estaba reservado para los peores criminales. Ni siquiera un ciudadano romano que haya cometido el peor de los delitos le permitían que pasase por una cruz. Sin embargo, Jesucristo, el Dios de los cristianos, había pasado por toda esa experiencia. Entonces, en su razonamiento, en la cultura greco-romana, era locura lo que estos cristianos creían como un Dios. Era imposible realmente asimilar que el destino eterno de una persona dependiera de su relación con ese judío que fue crucificado. Y en su cultura este pensamiento era como una estupidez, así como usted lo oye. Y Pablo hace referencia a eso en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 18. Bien, Pablo, miren lo que expresa acá. Dice, porque la palabra de la cruz es locura. Es locura. En otras versiones dice, es ridiculez, es necedad a los que se pierden. O sea, él está diciendo, para los que no creen, la palabra de la cruz, lo que Cristo hizo, es locura, es estupidez, es ridiculez. Ahora, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios.
Podría ser también que esta expresión de Pablo, ¿verdad? No me avergüenzo del Evangelio, estuviera relacionado con algunos hermanos que estaban dudosos a expresar su fe en Jesucristo, ya sea porque estaban siendo burlados, porque no querían ser tratados como imbéciles, ¿verdad? O porque no querían luchar con el rechazo o la vergüenza. Y yo creo que hoy en día hay muchos creyentes que tienen como vergüenza de expresar su fe en Jesucristo. Son muy cristianos dentro de la iglesia, pero cuando tienen la oportunidad de expresar a Cristo en su vida, no lo hacen. Y capaz que usted me dice, pero pastor, yo no sé ni qué hablar. Y capaz que no tengas ni qué hablar. Capaz que lo podés expresar a Cristo con el simple hecho, ¿verdad?, de manifestar el carácter de Cristo en tu vida. Yo creo que el apóstol Pablo comenzó con estas palabras porque podía ser algo que realmente estuviera afectando a aquellos cristianos que estaban en Roma. Porque el entorno de esa cultura, una ciudad idólatra, ¿verdad?, era muy fuerte. Capaz que quizás nosotros hoy lo podemos hablar, ¿verdad?, pero estar viviendo en esa época, en ese tiempo, profesando una fe de un cristianismo que no era conocido, que era algo nuevo, era muy difícil para esas personas. Tenían que tener una convicción muy clara. Pablo les está diciendo, queridos hermanos, llevo muchos años deseando ir a predicarles el Evangelio allí a Roma. Y la razón por la que quiero predicarles el Evangelio es porque yo no me avergüenzo del Evangelio. Y quiero que ustedes tampoco se avergüencen del Evangelio. Pablo sigue diciendo en esta declaración como buen maestro que es, yo no me avergüenzo del Evangelio a pesar de lo que me está sucediendo, a pesar de estas persecuciones. Yo no me avergüenzo del Evangelio. No tengo vergüenza de predicar a Cristo crucificado, por más que me corran de las ciudades, por más que me traten de estúpido. Yo no me avergüenzo del Evangelio, por más que para otra cultura lo que estoy diciendo, lo que estoy transmitiendo, parezca locura. Ahora Pablo continúa diciendo, ¿verdad? Yo no me avergüenzo del Evangelio, ¿por qué? En realidad le da dos motivos por los cuales él no se avergüenza del Evangelio. El primer motivo es porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Por eso Pablo no se avergonzaba del Evangelio. Pablo sabía que este mensaje, que resultaba absurdo para aquella cultura, que resultaba una locura para aquella cultura, en realidad era el poder omnipotente de Dios para salvar a los pecadores. Y el apóstol Pablo más tarde lo expresa allí en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 23. Pablo dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Y continúa diciendo, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Es sabiduría de Dios, locura para la mente humana. Por eso cuando usted da testimonio de lo que acontece en su vida, muchos comienzan a mirarlo con cara rara, ¿no? ¿No le ha pasado o no? Porque yo era esto, aquello, y le tiraba a mi esposo con los sartenes, y ahora le tiro con
con lindas frases. Porque yo antes tenía un carácter que no mantenía ninguna relación, pero ahora que vine a Cristo, Cristo en su amor me ha transformado, ha cambiado mi vida. Y la persona lo mira a usted como... y lo tiene que ver. Es locura. Ahora, dice poder de Dios para salvación, ¿verdad? Y esta palabra poder del griego se traduce como dunamis. Esta palabra poder del griego se traduce como dunamis, dinamita. Y así lo que estaba diciendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Era que el evangelio es poder explosivo de Dios, un poder poderoso de Dios, un poder que transforma la vida humana, que está despedazada internamente a causa del pecado. Eso es lo que hace el poder de Dios en la vida humana. Pablo dice, yo no me avergüenzo del evangelio, porque no existe en el mundo un mensaje como el evangelio. No existe ningún tipo de terapia psicológica que una persona pueda hacer que alcance o que logre hacer lo que el evangelio hace en la vida de una persona. ¿Y saben qué? El apóstol Pablo era el ejemplo viviente de esto. Pablo odiaba a los cristianos, odiaba a la iglesia de Cristo, odiaba a Cristo mismo. Era un perseguidor de la iglesia. Era un odio. No era, no me gustan los cristianos. Era tal el odio que él consiguió cartas de los principales religiosos, sacerdotes, para que le dieran la autoridad para salir a recorrer y todo cristiano que encontrara meterlo preso o apedrearlo hasta matarlo. Ese era el nivel de odio que el apóstol Pablo tenía para con los cristianos, para los seguidores de Cristo. Sin embargo, ahora lo vemos hablando algo totalmente diferente. El evangelio produjo algo en su vida que lo transformó desde adentro hacia afuera. Yo no sé cuántos de aquí pueden decir, y eso pasó con mi vida, o está pasando. Eso es el poder, la dinamita de Dios en la vida de aquellos que reciben, que creen el evangelio. Ahora también dice, es poder de Dios, ¿para qué? Para salvación. Y la palabra salvación significa liberación, significa rescate a tiempo de un peligro inminente. Ahora, nos podríamos preguntar, ¿verdad? ¿Salvación de qué? ¿De qué tenemos que ser salvos nosotros? ¿Verdad? ¿De qué yo tengo que ser salvo? Si yo soy bueno. No, pastor, yo soy... ¿Sabe la gente que me ha dicho eso, pastor? Yo soy re bueno. Yo siempre hago el bien. Yo amo a mi prójimo. La respuesta, amado, a esta pregunta es importante. Entender la respuesta, por qué yo necesito ser salvo, es la base del evangelio. Porque muchos buscan el evangelio por razones equivocadas. Muchos buscan el evangelio por añadiduras. También otros predican el evangelio por razones equivocadas. ¿Saben? Yo no sé a ustedes cuánto han escuchado, venga esta campaña de milagros, venga y reciba su milagro, venga y reciba la prosperidad. Y la gente va a esas campañas y va a la iglesia pensando que el evangelio es eso. Entonces están buscando añadiduras, pero están buscando añadiduras porque los que están predicando están ofreciendo añadiduras. No están diciendo como Jesús decía, arrepiéntanse, como Juan el Bautista, arrepiéntanse para perdón de pecados. Hoy este evangelio no se podría predicar, creo. La iglesia se ha acostumbrado o se ha acomodado a un evangelio que simplemente busca las riquezas en este reino, sin considerar las riquezas eternas. Ahora Pablo
nos da la respuesta a esta pregunta: ¿por qué necesitamos el Evangelio? ¿Por qué usted tiene que venir a Jesucristo? ¿Por qué usted tiene que arrepentirse de sus pecados y confesarle a Jesucristo como su Señor y Salvador? Dice Pablo en el versículo 18 del mismo capítulo 1 de Romanos, dice: ¿por qué? Y esta es la necesidad del Evangelio. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Pablo está diciendo que el hombre se pasa la vida evitando las conclusiones que son evidentes referente a la existencia de Dios y que son más que claras a través de todo lo creado. Y cuando habla de la ira, la palabra ira, capaz, ira de Dios queda medio contra, ¿cómo es que se dice? Políticamente incorrecto, ¿verdad? Cuando yo digo la ira de Dios, pero si yo hablo un Dios de amor, ¡ay, qué lindo! Un Dios de amor. Pero sin embargo la palabra dice: porque la ira de Dios, Dios está airado. Esta ira que Pablo habla no es la ira que nosotros experimentamos. Nosotros experimentamos una ira que es una rabia ciega. Nosotros experimentamos una ira que lleva a las personas a actuar sin control, a cometer locura. Pero eso no es la ira que Dios experimenta. Se trata de la justa indignación de Dios por causa del pecado y su obligación de darle al pecado el justo castigo que merece. Porque Dios es un Dios perfectamente santo, pero también es un Dios perfectamente justo. Amén. No podemos separar una cosa de la otra. Dios es amor, pero Dios es un Dios justo. Es un Dios santo. Son parte de los atributos de Dios. Ahora, yo le hago una pregunta. ¿Acaso ustedes en lo profundo de sus corazones no perciben la necesidad, ¿verdad?, de que la injusticia que está en este mundo sea juzgada y castigada debidamente? No. Ustedes cuando ven algo que está mal, ¿verdad?, no tienen en su interior como ese enojo que sentimos, ¿sí o no? Aunque no sea algo que sea directamente contra ustedes. Cuando ustedes ven en las noticias alguna injusticia que se está cometiendo, ¿no sentimos en nuestro interior como esa indignación? ¿O soy yo el único? Yo me recuerdo que hace unos días atrás, cuando tuvimos casi 2 meses aquí con ese humo que no se podía salir que hacia las calles, y pasaban en las noticias, ¿verdad?, que se había incendiado acá, se había incendiado allá, ¿verdad? Y resulta que estaban encontrando en todos los lugares que había sido algo provocado. Y yo en rabia decía: ¡ay, no será que le cae la justicia! Porque yo quería salir a correr. Y no podía salir a correr porque estaba ese humo. Pero así pasa con todas las cosas que nosotros vemos injustas. No solo a nuestro alrededor, en las noticias cuando vemos. Cuando los más poderosos se aprovechan de los más débiles. Cuando la justicia hace acepción de personas y toma ciertas medidas con personas que son más débiles y a ciertas personas les da un privilegio. ¿No sientes indignación cuando ves la maldad, la corrupción, la impunidad de ciertas personas o grupos de personas? Esa es la ira de Dios. Y sabes que esa indignación, amados, es producto
del amor de Dios por nosotros mismos, por su creación. Porque la ira y el amor no son incompatibles. A veces pensamos, no, yo amo, pero si amo no puedo sentir ira. No, la ira y el amor no son incompatibles. Por lo contrario, es imposible amar y no sentir indignación cuando vemos que se está dañando el ser al que estamos amando. ¿Es así o no? Sentimos esa indignación cuando vemos que alguien daña a ese ser al cual nosotros amamos. Ahora, yo quiero que tú multipliques esa indignación por el infinito. Y vas a tener una leve idea de lo que significa para un Dios perfectamente santo y justo el pecado de sus criaturas. Amados, Él nos creó para su gloria. Él nos creó para que tuviéramos una deleitosa comunión con Él. ¿Y saben qué? Nosotros decidimos vivir para nosotros mismos. Decidimos buscar nuestra propia gloria. Y violamos continuamente toda la ley moral de Dios. Y esa es la razón por la cual necesitamos el Evangelio. Nosotros estamos perdidos. La raza humana está condenada. El apóstol Pablo lo deja bien claro cuando lo dice en Romanos capítulo 3, versículo 10. Miren lo que dice él. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Él dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay siquiera uno. Amados, continuamente estamos violando la ley moral de Dios. Todos nosotros. Todos nosotros. Continuamente violamos los dos principales mandamientos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros podemos decir verdaderamente cada día, mi actitud manifiesta mi amor a Dios en mis decisiones y a mi prójimo. ¿Podemos decir verdaderamente? ¿O no todos los días vivimos así? Por eso Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Amados, el Evangelio es la única solución provista por Dios para resolver el problema. Hay una persona en todo el universo que puede salvarte de Dios. ¿Sabe quién es? Dios mismo. Dios mismo a través de la persona de Jesucristo. Y solo Jesucristo. Alguien me preguntaba una vuelta, pero pastor, ellos creen en Dios. ¿Cómo que no van a ser salvos? Está el islamismo, el hinduismo, el budismo, el judaísmo, el confucianismo, ¿verdad? Todos ellos creen en un Dios. Y el Dios que se podría parecer más al nuestro es el del islamismo. Los musulmanes. Podría parecerse, pero no es el mismo Dios. Porque no es un Dios trino. Ahora, la pregunta es, pero pastor, ellos aman a Dios. Y vamos a ver lo que dijo Jesús con respecto a esto. Jesús dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, escuche esto, yo soy el camino. Él no dijo, yo soy uno de los caminos. Él dijo, yo soy el camino. ¿Verdad? Y la verdad, y la vida. Y por si te queda alguna duda, dice, y nadie viene al Padre sino... Hay una sola forma. Una sola forma. Y podrán decir que aman a Dios y podrán ponerle el mismo nombre a Dios. Pero hay una sola forma.
Hechos capítulo 4, versículo 12 dice, Hechos capítulo 4, versículo 12, y en ningún otro hay salvación. Lo deja bien claro, en ningún otro hay salvación. Está hablando de Jesús. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podemos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Y en Timoteo capítulo 2, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién? Jesucristo, hombre. No hay otro camino. El Evangelio es Cristo. Amén. Es el Verbo que se hizo carne. Es lo que Dios, es la provisión de Dios para el creyente, para aquel que cree. Es la única forma de alcanzar la salvación. Ahora, el apóstol Pablo da una segunda razón por la cual no se avergüenza del Evangelio. En realidad hay 4 razones en este pasaje, pero nosotros ya hemos hablado de las otras 2. Pero la segunda razón por la cual el apóstol Pablo, ¿verdad?, no se avergüenza del Evangelio, es por la perfecta provisión que Dios nos da en el Evangelio. Es la perfecta provisión que Dios nos da a través de Cristo Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amados, si será importante este pasaje para todos nosotros, si será crucial este pasaje para la vida del creyente. El correcto entendimiento de este texto, de este pasaje, produjo a fines de la Edad Media la más grande revolución, el más grande avivamiento en la historia de la Iglesia. Cuando un monje alemán llamado Martín Lutero le habían encomendado a él enseñar la carta a los romanos en la Universidad de Wittenberg. Le dieron como misión, usted tiene que enseñar la carta a los romanos, y él se tuvo que preparar para enseñar esta carta. Ahora Martín Lutero, él había estudiado Derecho y tenía conocimiento, ¿verdad?, cómo funcionaba la ley. Pero Martín Lutero hasta entonces, ¿cuántos han leído Los Generales de Dios? ¿O cuántos han visto? Está la historia de Martín Lutero, está hecha en una película. Hasta entonces Martín Lutero estaba estaba desesperado consigo mismo, porque él no sabía cómo podía agradar a Dios, a un Dios perfectamente santo y justo. ¿Cómo podía él, siendo un pecador, ¿verdad?, llegar a complacer las exigencias de la justicia de Dios? Y esto lo atormentaba a Martín Lutero, dice los libros de historia. Tanto así que Martín Lutero, para quererse mantener en santidad, una y otra vez iba al confesionario, y ya los sacerdotes, los curas, cuando lo veían llegar, dicen, otra vez este hombre. Y ahí por allá veían que Martín Lutero terminaba de estar 1 o 2 horas confesándose y salía, y dice que ellos lo estaban mirando, y por allá se daban cuenta que Martín Lutero otra vez volvía porque se había acordado de algo que tenía que pedir perdón. Así él vivía su vida. Él no entendía la justicia de Dios. Tampoco lo que se enseñaba en esa época tenía algo que ver con lo que hoy nosotros estamos viendo. La salvación para ellos era por obra. Era el esfuerzo de las personas, del ser humano de ser bueno, para complacer la justicia de Dios.
Cuando Lutero comenzó a estudiar la carta a los romanos, a él le pareció extraño este estudio y él allí encontró ese texto, el Evangelio, ¿verdad?, revela la justicia de Dios. Y el Evangelio, amados, significa buenas noticias. Y Lutero pensaba, ¿cómo puede ser buena noticia el Evangelio cuando revela la justicia de Dios? Un Dios justo, santo, un Dios que nos va a pedir cuenta a todos nosotros un día. ¿Cómo puede ser que sea una buena noticia lo que revela el Evangelio? No fue hasta que él entendió que Pablo aquí no estaba hablando del carácter justo de Dios, sino que Pablo estaba hablando de la justicia que Dios provee como un regalo. Él provee gratuitamente por gracia, por medio de la fe. Y esta justicia viene de Dios hacia el pecador, como un regalo inmerecido, un don de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Ahora, tenemos que entender esto, amado. La segunda persona de la Trinidad se hizo hombre para cumplir a la perfección todas las demandas de la ley moral de Dios. Cuando Jesús dice, yo no vine a abolir la ley, vine a cumplirla, Jesús tenía que cumplir todas las normas, porque cuando uno estaba bajo la ley, si usted cometía un solo pecado, estaba fulminado. Y Jesús cumplió con excelencia toda la ley, porque Él tenía que presentarse como ese sacrificio, como el cordero que tenía que ser presentado como sacrificio por los pecados de las personas. Jesús tenía que presentarse puro, intachable. Y así lo hizo. Luego de eso, Él fue a una cruz para pagar con su muerte lo que la ley demandaba a sus transgresores. ¿Verdad? La ley dice que la paga del pecado, ¿qué es? La muerte. Y en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 dice Pablo, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amados, nosotros le damos a Jesús nuestros pecados. Él paga completamente todos nuestros pecados cuando los lleva a la cruz. Y al mismo tiempo nos concede su justicia por medio de la fe. Amén. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 3, versículo 27. Miren lo que dice él. ¿Dónde pues está la jactancia? Pregunta. ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? Pregunta de nuevo. ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y termina diciendo, concluimos, pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Amén. Somos justificados, somos declarados justos ante el tribunal de Dios únicamente por la fe en Jesucristo. Amén. Esa es la justicia de Dios. Cuando tú te arrepientes de tu pecado y aceptas al Señor como tu Señor y Salvador, dice la palabra que tú estás en Cristo y Cristo está en ti. Por lo tanto, cada vez que Dios te mira a ti, no ve el pecado, porque tú eres un pecador diario, ¿verdad? Él no ve eso, Él ve a Cristo. Esa es la justicia de Dios. ¿Qué es entonces lo que se revela en el Evangelio? Que nosotros como pecadores jamás podríamos llegar a satisfacer la justicia perfecta de Dios. ¿Por qué? Porque solo puede ser plenamente satisfecho con una justicia que sea idéntica a la de Él.
Sería imposible. Y el profeta Isaías, en el capítulo 66, versículo 6, ¿sabe lo que habla de nuestra justicia? Isaías capítulo 64, versículo 6. Él dice, bien, si bien todos nosotros somos como suciedad, y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia delante de Él. Por más que quieras ser justo, por más que quieras expresarte con lo mejor de tu justicia, ¿verdad? Nuestra justicia para Él es como trapo. ¿Sabe lo que son los trapos de inmundicia? En aquel entonces los trapos de inmundicia, miren la comparación que hace el profeta. En aquel entonces se les llamaba los trapos de inmundicia, ¿verdad? A lo que ustedes hoy llaman los absorbentes, ¿verdad? Absorbentes que se usan en el periodo de la mujer, ¿verdad? A esos trapos, porque no existía absorbente, en ese entonces se les llamaba trapos de inmundicia. Miren con qué compara el profeta nuestra justicia en comparación con la justicia de Dios. Amados, no hay nada, absolutamente nada que el ser humano pueda hacer para alcanzar la salvación por sus propios medios. No hay una obra de bien que tú puedas hacer o alcanzar que digas, bueno, ahora sí me merezco la salvación. No hay, no existe, no hay forma. Pero Dios, sabiendo esto, Él proveyó el Evangelio, Él proveyó a Jesucristo, para que hoy tú seas visto a través de la justicia de Él, con lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén, dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Entonces la única justicia que Dios acepta en su presencia es la justicia perfecta de su Hijo. Esta justicia que es puesta, ¿verdad?, a nuestra cuenta por medio de la fe en Jesucristo. Y esto, amados, es el corazón del Evangelio. Esto es el corazón del Evangelio. A veces que piensas, ay, que tengo que hacer más obras. No, no. Tu salvación no va a ser por obra. Eres salvo por fe en Jesucristo. Ahora las obras van a venir en agradecimiento a lo que ya recibiste. Cuiden vuestra salvación con temor y con temblor. Pablo se refiere, valoren eso que tienen, que ustedes no se lo ganaron, que es un favor y un regalo de Dios para su vida. Valórenlo. Sean agradecidos. Manifiesten el amor de Dios en sus vidas como forma de agradecimiento, porque ustedes no tenían forma de salvarse. Amados, en resumen, estos versículos enseñan que la salvación es un regalo de Dios, recibido por fe en Jesucristo, y que esta fe nos lleva a vivir de manera transformada, con un corazón puro, con un corazón obediente, con un corazón deseoso de crecer en nuestra relación con Dios, porque es el propio Espíritu Santo en ti que te impulsa a eso. Es Él. Nunca se trató de nosotros, lo digo una y otra vez. Es Él. Tendremos que ser agradecidos. Y esta salvación es por fe y para fe. Quiere decir que recibes la salvación por fe, pero la mantienes también por fe. No la vas a mantener por obra. La mantienes por fe, siempre creyendo que el sacrificio de Cristo es más que suficiente. Y que aunque hoy me equivoque y hoy fallé, las misericordias de Dios son abundantes para perdonar mis pecados y para reconciliarme con Él. Y para creerle que Él tiene cosas mejores para mí. Amén. Ese es nuestro Dios. Ese es el Dios que proveyó a Jesucristo, sabiendo que para ti era imposible alcanzar una salvación. La justicia que necesitamos para ser aceptados por Dios viene a través de Cristo. Y es en el Evangelio donde descubrimos este camino de gracia. Amén. Es en el Evangelio.
Y no hay otra forma. Yo no sé usted, pero en mi corazón brota una actitud de agradecimiento por lo que Dios hizo, hermano. Por lo que Dios hizo, por lo que Dios hace y lo que seguirá haciendo por todos nosotros. Yo creo que como iglesia deberíamos manifestar esa actitud de agradecimiento. Cada día yendo a la cruz. Cada día, en lo poquito. A veces estás esperando que ocurran grandes cosas en tu vida para manifestar el amor de Dios, para manifestar que tú eres una persona transformada por el Evangelio. Y Dios no quiere eso. Dios necesita que tú le seas fiel en lo poquito, en las pequeñas cosas, en tu trato con tus seres queridos, en tu perdón incondicional que a diario tienes que ofrecer para aquellos que te lastiman, en tu confianza en que Dios ya te dio todas las cosas en Cristo, porque estamos plenos en Cristo. A usted no le hace falta nada. Todo lo que usted necesita está en Cristo Jesús. Amén. No le hace falta nada. Y si usted todavía no lo está alcanzando, es porque no ha creído y usted todo lo recibe por fe. Comience a creer. Los milagros que usted necesita en su vida están en Cristo. Créale. Pero también sea agradecido. Sea agradecido. No hay nada más lindo que ver una persona agradecida. ¿Verdad? A nosotros, personalmente, cuando ayudamos a alguien y vemos la actitud de agradecimiento a esa persona, ¿verdad? Uno se complace en seguir ayudando. Y Dios se complace en nuestro agradecimiento. Jesús en aquella oportunidad, cuando sanó, ¿recuerdan aquellos 10 leprosos? Solo uno volvió a agradecerle y le dijo, ¿pero cómo? ¿No eran 10? Solo regresó uno. ¿Y saben lo que le dijo a este hombre? Tu fe te ha salvado. Ya este hombre no solo era sano. Aquellos hombres que fueron sanos, pero no fueron salvos. Sin embargo, este que vino con una actitud de agradecimiento, Jesús le dijo, tu fe te ha salvado. Amén. Iglesia, debemos caminar confiando que lo que Jesucristo hizo por nosotros es más que suficiente. Amén. No te afanes, confía. Tú eres pleno en Dios, porque tú eres bendito con toda bendición espiritual. Amén. No se trata de lo que tú hagas para recibir bendiciones. Tú ya eres bendito. Se trata de lo que tú le creas a Él. Simplemente de eso. Amén. Ponete de pie, iglesia. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Damos gracias porque nos dio el tiempo para poder compartir todo esto. Y quiero hacer una oración con todos ustedes. Tómate de la mano con tu hermano ahí. Vamos a orar como iglesia, como cuerpo. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que su favor esté sobre nuestras vidas, que su amor se siga transformándonos como hasta ahora. Señor, te damos gracias por este día, por este tiempo. Gracias por poder estar aquí en tu casa, Señor. Gracias por esta palabra que tú preparaste para nosotros, Señor. Esta palabra que, Señor, nos imparte fe, nos imparte el conocimiento, Señor, de las verdades del Evangelio. Padre, te damos gracias, Señor, por esa fidelidad maravillosa. Te damos gracias por tu amado Hijo Jesucristo, Señor, por el cual hoy nos declaramos justos delante de ti, Señor. Y que sabemos que no se trata de nuestras obras, sino de lo que tú ya hiciste en la cruz del Calvario. Señor, queremos darte gracias. Gracias, porque tu misericordia, Señor, se manifestó a la humanidad. Gracias, Señor. Queremos pedirte en esta hora que seamos llenos de tu Espíritu Santo. Señor, que podamos proclamar el Evangelio, Señor, a toda criatura. Que podamos, Señor, llevar la palabra, Señor, a toda persona, Señor, que esté necesitada. Y que tu Espíritu Santo nos use en verdad. En el nombre de Jesús. Sigue transformando, sigue cambiando nuestras vidas. En el precioso nombre de Jesús. Sigue haciendo esa obra preciosa, Señor.